Bienvenidos a esta edición de La Entrevista. Hoy nos encontramos con Manuel Ferreira, dirigente de Voluntad Popular. Bienvenido, Manuel, a Telered. Muchas gracias, Ana, por la invitación y complacido siempre de estar con ustedes acá. Hoy nos encontramos con Manuel para conversar de esta importante situación que está atravesando el país, específicamente hoy 23 de enero, que se ha convocado una marcha del CNE para exigir resultados acerca de las fechas para las elecciones. ¿Cuáles son el cronograma que está presentando ahorita la unidad para llevar a cabo este tipo de eventos? Fíjate, en principio debemos destacar que la unidad no presenta cronogramas electorales. La unidad presenta espacios de protesta para generar presión para que el CNE, que es quien debe generar esos cronogramas y convocar a elecciones, lo vuelva a hacer. Nosotros podemos ver que en Venezuela están secuestradas las elecciones. Nosotros teníamos un proceso referendario, como es el referendo revocatorio del año pasado, y el Estado lo secuestró. Nosotros teníamos elecciones gubernamentales en diciembre del año pasado y fueron secuestradas también. Y bueno, en pro de conmemorar hoy 23 de enero la salida de la penúltima dictadura que reinó en Venezuela, pues hoy estamos en la última, que esperamos que sea la que se instaure en nuestro país. Nosotros estamos exigiéndole elecciones ya al Poder Electoral, elecciones ya al Gobierno Nacional, y que nos de una u otra forma nos devuelva nuestro derecho a elegir. Nosotros no podemos hablar de democracia si no tenemos derecho al voto, si no podemos contarnos cívica y pacíficamente para nosotros ser los ciudadanos quienes decidamos de manera pacífica y ciudadana, como es el voto, quienes van a ser aquellos quienes lleven las riendas del Ejecutivo en nuestro país. Ante este panorama de indecisión, ¿cuáles serían las respuestas que ustedes plantean en caso de que una negativa sea la respuesta del órgano electoral? Fíjate, la calle es la salida. Nosotros siempre lo he dicho, desde Voluntad Popular lo hemos planteado, la calle es la única salida, pero la calle pacífica y contundentemente, la calle en protesta, el clamor popular, el pueblo de Venezuela volcado a las calles exigiendo que nos regresen la posibilidad de elegir, que nos regresen el estatuto que significa para la democracia el voto universal, directo y secreto. Nosotros tenemos el poder y si ellos no se pronuncian, nosotros nos permanecemos en la calle hasta que se convoquen a las elecciones que nosotros consideramos deberían ser presidenciales, porque el régimen ya caducó, el sistema que estableció este régimen antidemocrático y dictatorial ya caducó, nos están llevando a comer basura de las bolsas en las calles, nos están llevando a crisis humanitarias desde todos los puntos de vista y nosotros requerimos cambiar de sistema, cambiar de régimen, cambiar de presidente y quitar a Maduro y a su combo de esa cúpula en la que se encuentran, donde la indolencia reina ante ver el clamor del pueblo venezolano. ¿Cuál es el obstáculo principal que tú crees que están enfrentando, inclusive desde una óptica clínica dentro del Partido de la Unidad? Fíjate, la Unidad hoy está conocido como partido porque así está visto ante el CNE para poder tener una tarjeta única. Sin embargo, la Unidad no es un partido, la Unidad es más un sentimiento, porque están todos los partidos políticos conglomerados en un solo grupo que se llama Mesa de la Unidad Democrática, que nosotros llamamos y denominamos Venezuela, que es el único partido que realmente funciona hoy. Hoy se está manejando una reestructuración de esa Mesa de la Unidad Democrática, donde entre la Iglesia Católica, donde entren los movimientos universitarios, donde entre la academia como tal, donde entren los gremios, donde entren los sindicatos y donde se haga realmente un equipo de coordinación democrática donde fusionen todas las personas y todas las organizaciones que hacen vida en nuestro país, políticas y no políticas, civiles y no gubernamentales, para llevar una sola dirección política hacia lo que nosotros necesitamos, que no es otra cosa hoy que recuperar la democracia, recuperar la libertad, pero debemos hacerlo necesariamente mediante la recuperación del voto. Partiendo de esta respuesta, como dirigente de Voluntad Popular, ¿cuál sería tu posición ante el diálogo que mantiene la oposición con el gobierno? Fíjate, la oposición ha cometido errores. Nosotros en Voluntad Popular siempre dijimos que no estábamos de acuerdo con sentarnos en una mesa de diálogo cuando no estaban las condiciones para el diálogo. Lo he dicho incluso en este programa, que ir a sentarnos a una mesa de diálogo con quien se impone de manera brutal
ante las exigencias del pueblo con una pistola en la cabeza para que nosotros nos sentemos en una mesa donde nuestros propios representantes están presos, porque hay más de 120 presos políticos, no tiene algún sentido. Por eso la Unidad Democrática se sentó en una mesa de diálogo, Voluntad Popular no. Voluntad Popular acompañó a la unidad en una decisión de unidad, porque nosotros debemos hoy resguardar eso tan sagrado para nosotros que es la unidad democrática. Sin embargo, no enviamos representantes porque no creíamos en el diálogo, y el tiempo nos dio la razón. Un mes después el diálogo no trajo ningún tipo de resultado, soltaron a unos presos que ellos consideran no presos políticos, pero lo son, pero es que soltaron a un gran número y por otra parte metieron un número aún mayor, entonces mantienen el mismo número de presos políticos como fichas de canje. Nosotros no creemos en ese tipo de diálogo, nosotros sí creemos en un diálogo que se exprese en las máquinas de votación, en un diálogo entre el venezolano y el poder electoral, donde nosotros decidamos qué queremos para nuestro futuro. Nosotros creemos en un diálogo si es que el gobierno se quiere sentar con la oposición venezolana, para que dialoguemos de la forma en la que va a haber una transición, para que dialoguemos en cuál va a ser la manera menos drástica en que ellos se van a ir del poder y nosotros podemos llamar a unas elecciones nacionales donde elijamos a un nuevo presidente. En ese diálogo sí creemos, en ningún otro que sirva para negociar o para convivir o para darle oxígeno a un gobierno que lo que está es desangrando al pueblo venezolano, un gobierno que no le duele el clamor popular, un gobierno que está de espaldas al pueblo de Venezuela. ¿Consideras tú que hay una intención del gobierno para atemorizar, para aterrorizar a la población, para evitar que hayan estos levantamientos? Y de ser así, ¿cuál sería la reacción, cuál sería el mecanismo de contención de la oposición? Fíjate, ellos siempre han jugado con el tema del miedo, ¿ok? Nosotros hoy teníamos una concentración pacífica en el crucero de Lecherías, en lo que llamamos nosotros la Plaza de Libertad, y ahí en la Plaza de la Libertad nos congregamos muchísimas personas precisamente a hablar de qué era lo que estaba pasando y cuáles eran las propuestas de la Unidad Democrática. De una manera pacífica, fue una actividad metropolitana que se repitió en todo el país, en Caracas y en cada uno de los estados nos reunimos. Acá fue la gente de Barcelona, la gente de Lechería, Guanta y Puerto La Cruz, en una gran movilización, y creo que enviaron policías nacionales bolivarianos como para contener una guerra, porque habían con cascos, con motos, con equipo antimotín, y realmente nosotros lo que llevábamos eran consignas, pancartas y banderas. Un camión de sonido para decir qué era lo que pensábamos, y ahí eso transcurrió en plena paz, pero no sin sentir el calor de la represión ahí presente, con el gran número de oficiales del cuerpo de represión del Estado desplegados a nuestros alrededores. Pero la gente ya perdió el miedo, la gente sabe que Venezuela no es quererla por decir que yo quiero Venezuela. Venezuela hay que salir a la calle a trabajar por ella. Decir que quieres a Venezuela porque tiene los Tepuy, porque tiene la Gran Sabana y porque tiene el río Orinoco, no, eso no es querer a Venezuela. Querer a Venezuela es salir a la calle, permanecer en la calle y trabajar por recuperar la libertad de Venezuela y los derechos de los venezolanos. Porque los derechos de los venezolanos se están viendo subyugados por un régimen que ha cometido el mayor latrocinio en la historia republicana de nuestro país. ¿Cuál es la agenda puntual que tiene Voluntad Popular para enfrentar estos acontecimientos que van a tener lugar estos próximos meses? La agenda puntual es salir del gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la agenda puntual. De decirte yo, tenemos esta actividad y esta actividad y esta actividad con fechas y días, no te lo puedo decir, porque este gobierno ha venido jugando a trastabilladas y argucias que no nos permiten a nosotros marcar una hoja de ruta con actividades puntuales. Lo que sí sabemos es que vamos dirigidos a salir del gobierno, a recuperar la institución del voto y a recuperar la democracia y la libertad. ¿Qué vamos a hacer? Mantenernos en las calles. Nuestras agendas son de calle, nuestras agendas son de trabajo. Ya basta de la política anterior, de la política vieja, que solo es declarar ante un micrófono, pero no salimos a las calles. Señores, nosotros estamos decididos a recuperar la democracia y en las calles de Venezuela, junto al pueblo de Venezuela, de manera pacífica, pero muy contundente, nosotros vamos a recuperarla. Muchísimas gracias, Manuel Ferreira, dirigente de Voluntad Popular, aquí en Telered.tv, está contigo.